Si alguien me hubiera dicho que la siguiente combinación de géneros rara que iba a ver en la pantalla grande iba a ser el terror combinado con el deporte, no te lo hubiera comprado. A menos que Jordan Peele hubiera estado involucrado. En un mundo cinematográfico contemporáneo donde prácticamente hemos visto de todo, es difícil innovar más allá de las extraordinarias dramas, películas de acción convencionales o inclusive el mismo terror, al cual a veces le cuesta impactar a una sociedad ya acostumbrada a todo. Es por ello que si hablamos de rarezas, esta nueva amalgama de la que les hablé nos transporta a una historia alejada del ruido de la ciudad, como si todo se convirtiera en una fábrica de goats. Y sí, estamos hablando de cabras, en un lugar recóndito del mundo, todo haciendo una alegoría al deporte para volver a crear a él. Qué bueno de verte de nuevo por acá en una nueva opinión cinética más de este canal. Y vaya, ¿cómo no? ¿A quién no le encantan las películas a las que no se les entiende un carajo? Yo por eso, de hecho, te quiero preguntar esta vez para la caja de comentarios, ¿cuál es la película que más te ha dejado con cara de ya sabes qué? Por no entenderle absolutamente nada o por ser demasiado rara. No estoy diciendo que esta vez sea el caso de la película que vamos a hablar el día de hoy, pero cuidado, porque en todo lo que está involucrado este director, que en este caso no es el director, pues suele tener aires medio raros. Así que cualquiera que sea tu opinión, yo la estaré como siempre leyendo ahí abajo en la caja de comentarios. Dirigida por Justin Tipping, pero producida por Jordan Peele, quien fue el creador de Nope, Nosotros o Get Out, la sinopsis dice lo siguiente. Un joven atleta desciende a un mundo de terror cuando es invitado a entrenar como un campeón legendario cuyo carisma se transforma en algo más oscuro. Vale. ¡Wow! Este film es de esos que de entrada obviamente va a causar división de opiniones. Pero más allá de eso, y eso es algo que me hace valorar muchísimo, leer diferentes opiniones de cada una de las personas que ya tuvo la oportunidad de verla, me parece que es muy reinterpretativa. Una vez que la ves, en una segunda vez que la ves, o ya que dejas que pase este calor con el que sales de la sala, y la ves en frío. GOAT es un término que se utiliza normalmente en el ámbito deportivo, pero puede ser en cualquier mundillo, para describir a literalmente lo que sus siglas significan. El mejor de todos los tiempos. Y dentro de este film, al GOAT es un acrónimo al que lo vamos a ver formarse y describirse como distintas cosas. Verás, la trama es simple, y decir simple ya es mucho para este tipo de películas. En 93 minutos, siendo una película corta, nos sumergimos en la habitación del pequeño Cameron Cam, quien desde niño era seguidor de los Saviors, equipo de fútbol representativo en este film de Isaiah White, el GOAT del fútbol americano en ese momento e ídolo del padre de Cameron, al punto de que explotaba a su niño, Cameron, diariamente para ser el siguiente GOAT, el siguiente mejor de todos los tiempos en la NFL. Y para eso tenía que haber sacrificio. Sin agallas, no hay victoria. No pain, no gain. ¿Te suena? Bueno, Isaiah se lesiona y el equipo está buscando un reemplazo. El chico, ahora de unos 15-16 años, luego de ser entrenado toda su vida por su padre y ser la joven promesa del fútbol colegial, va a un campamento junto con el GOAT, quien sería su coach. Lo que parece como una especie de pase de antorcha en una sana competencia, termina por convertirse en un campamento de una semana en la que el director del film presenta una interesante y original narrativa, de ir contando día con día como una especie de paso a paso para completar un ritual. Y claro, por supuesto, yendo de menos a más en cuanto a exigencia, para ver si este chico, Cameron, es realmente el siguiente. Y qué mejor que el mismísimo GOAT poniéndole pruebas para supervisarlo y entrenarlo. Ahora, en estos 7 días de entrenamiento que se dividen en diversión, compostura, liderazgo, resiliencia
visión y sacrificio, como puedes ver, conforme los días o estos conceptos van llegando, se pueden asimilar como algo por lo que realmente tiene que pasar un jugador de fútbol americano que quiere evolucionar, que quiere pasar de jugar a nivel estudiantil a la élite. Pero en este caso, cada vez que vamos escalando hacia abajo, porque realmente parece que estuviéramos en círculos del infierno en donde realmente estamos yendo más y más profundo a lo que realmente significa este tipo de entrenamiento, ¿no? Dentro de este lugar aislado. El campamento va moldeando la palabra entrenar para cada vez convertirlo en un ritual, en donde durante los momentos más duros y difíciles hacen que Cameron incluso piense en tirar la toalla. Pero luego está el hecho de tener que sacrificarlo todo para ser el mejor, de entrar en esta metamorfosis que es enterrar tú mismo a tu versión del pasado para convertirse en la mejor versión de ti mismo. Y la película es la perfecta representación de el ¿a qué costo? ¿A qué costo te sale ser esa mejor versión de ti mismo? ¿A qué costo te sale ser el mejor? Isaiah, quien es interpretado de gran manera por Marlon Wayans, sí, quien nos regaló aquel icónico papel del bebé ladrón, pequeño pero peligroso. Bueno, en esta ocasión su campamento consiste en determinar si Cameron es su verdadero sucesor, aquel que realmente se puede transformar en el elegido y que si se transforma, acabe con él. Así que por ello, la narrativa es este tobogán que va desde la diversión. Cada día funciona como símbolo, no solo como una marca de tiempo. Es una virtud que el mentor exige al protagonista para moldearlo como heredero. Por ello, poco a poco lo va haciendo a su semejanza. Pero claro, como es una joven promesa, está destinado a ser mejor que él. Es aquí donde la atmósfera está muy bien construida cuando se dedica al apartado del terror psicológico. Como ya nos tienen acostumbrados las películas de Jordan Peele, ¿no? O al menos en las que mete un poquito la mano. Este film tiene todas las características para convertir ese sobreentendimiento humano que tenemos muchas veces de todo lo que hay que sacrificar para llegar lejos, ¿no? Haciéndolo de una manera, una especie de terror psicológico. Y aquí, eso o esa evolución que está dispuesto uno a sacrificar te lo muestran gráficamente. Por ello, la película es clasificación C. No es el primer plano, porque el impacto realmente lo produce el uso de técnicas de dirección de cámaras, planos que te hacen parecer diminuto, la fotografía y en general todo lo visual es una delicia, como ya lo dijimos, para los amantes del terror psicológico. Pero bueno, estábamos en el tema de los días. Las pruebas que enfrentan cada capítulo reflejan esa cualidad de cada vez más ir profundo en su mente para prácticamente convertirlo en una máquina. En compostura, Isaiah le enseña a Cameron cómo debe mantener la calma bajo presión, dejando en claro también cómo la responsabilidad de un equipo de fútbol americano recae siempre en el quarterback. Toda la gloria recae en sus hombros, pero también toda la responsabilidad y con ello el fracaso. Así que lo ponen a prueba en escenas que te hacen agarrar partes de tu cuerpo porque realmente ese dolor lo sientes. Esos golpes, y me queda claro que con este concepto aunado al del liderazgo, soportar golpes físicos y psicológicos es parte del camino al éxito en cualquier ámbito en el que te has decidido a firmar un contrato para lograrlo. Una especie de explotación que sucede en el fútbol americano y sí, mucho más en este deporte, por lo rudo, por lo exigente que es, por las lesiones, por todas las variantes que como pequeñas agujas las van metiendo como parte de cada uno de los apartados, haciéndolas ver también como obstáculos a superar en esta especie de entrenamiento que se convierte en algo para no mortales. Es una especie de culto, sí, que tiene Isaiah, la actual cabra o representación de sí, persona que en el ámbito deportivo o acto narrativo de la película es quien es el actual mejor del mundo, o está en la posición en la que está porque él ya hizo toda esta especie de ritual u ofrenda deportiva
por la que hay que pasar. Y podemos decir que sí, ya vendió su alma a quien tú quieras interpretar para tener ese éxito, la fama que tiene, y por ello podemos decir que a partir de ese momento, o como lo vemos en la película, él ya es un dios. Todos estos conceptos operan como pasos de un ritual, de un film que se va rápido, diría que hasta entretenido si eres fan del género, y que el mismo hecho de cómo está conformada la película, en que van subiendo de dificultad hasta llegar a la resiliencia y visión, donde prácticamente te conviertes en un saco de boxeo, pues todo el entrenamiento en este punto ya se vuelve increíblemente brutal. El último cuarto de la película creo que es el mejor de todos. Brutal, físico y psicológico, mostrando que el protagonista debe romperse para después reconstruirse más fuerte. Las escenas en rayos X le agregan un toque brutal y la actuación de Cameron es bastante genuina una vez arrancada o alcanzado el último tercio de la película. De hecho, con Tyrick Whiters, el protagonista, creo que le sale mejor en términos de actuación, en términos de expresión y de postura, una vez que ya alcanza, digamos, esta evolución que se puede decir que se convierte ya un poquito más a malvado, que cuando tiene dudas, que cuando es genuinamente confuso, que cuando todavía es el buenito, por así decirlo. Hay esta dualidad, ¿no? Que se ve una mejor actuación, un mejor papel, una mejor interpretación en esta parte final del film. Más cuando ya es una máquina sin sentimientos, cuando ya se está convirtiendo en él. Así que una vez entendido que el dolor no es un obstáculo, sino parte de la transformación, el camino del film sugiere que la conversión hacia el estatus de GOAT nunca es limpio ni glamuroso. Está lleno de cicatrices, haciendo alusión a esta conspiración, ¿no? De que tantas personas, celebridades y personajes en poder, qué tanto y cómo se han ensuciado las manos para poder estar ahí. Cuando todo está hecho y todo está dicho, pues llega el sacrificio. Pero antes de entrar en ese tema, hay que decir, bueno, a mi parecer que a diferencia de Nope, por ejemplo, otra película en donde está involucrado ahora sí como director Jordan Peele, que es más abstracta y que realmente te puedes quedar sin entender qué es lo que quiso decir la película. En esta ocasión me parece que la película funciona muy bien como terror psicológico. Si bien la combinación terror, deportes no es definitivamente mi favorita, el hecho de construir una historia para hacer énfasis en distintas alegorías y simbolismos a la vida real, de cómo muchas veces idolatramos espacios, idolatramos personas y nos metemos ideas en la cabeza para llegar casi a la perfección, matándonos literalmente para ser casi otra persona diferente, está muy bien representado. Lo que a mí no me funciona tanto es el hecho de esta narrativa en forma de tobogán, que debería de tener, digamos, una especie de impacto en cada concepto que presentaron. Siento que cada día, por la naturaleza y el ritmo del film, pasa muy rápido, que esta lista no acaba por tener un momento de impacto en cada día de entrenamiento, sino que pasa, como les digo, demasiado rápido y no ayuda tanto en el proceso de transformación que se supone que tiene que sufrir Cameron. Además de que muchas veces estos espacios entre cada día son simplemente para ser 50% indiferentes y 50% terror psicológico, dejando un poquito el tema del deporte de lado. Por lo que puede ser un poquito pesado para digerir y llegar concentrados al final para algunas personas. Y creo que nada más ese es el principal problema de esta película, que con esos títulos y esa narrativa, una vez que pasas, digamos, el primer cuarto del film, se vuelve muy anticipada con el hecho de que ya piensas rapidísimo como esto no es un entrenamiento común, sino un rito de paso. Sacrifice o sacrificio es simplemente donde se pone a prueba todo lo aprendido y lo que está dispuesto a entregar, en donde la prueba final no es más que un duelo a muerte entre el GOAT real y una firma de contrato. Opinión personal, la batalla final no me pareció, me refiero entre Isaiah y Cameron, no me pareció tan espectacular. Creo que podría haber sido mucho mejor.
Ahí lo dejo. En primera instancia, batalla interrumpida por el médico de Cameron, el cual le advirtió varias veces que huyera, y en un último intento por salvarlo terminó desvivido por la esposa de Isaiah, Elsie, interpretada por Julia Fox, quien por alguna razón me recuerda a Aphie de los Juegos del Hambre, solo que más sádica y extrema. Concluyendo en la batalla de los GOATs a muerte y siendo un verdadero pase de antorcha donde Cameron, al acabar con el antiguo Him, se convierte en el elegido, pero sin necesidad de firmar contrato, ya que se había hartado tanto de la esposa, de su manager y de los altos mandos que controlan todo, finalizando con lo que pareciese ser, sí, un sacrificio, poniendo a su manager como la vida, digamos, o ese sacrificio que le entregaría a la cabra de verdad. Claro, todo para convertirse en la cabra del fútbol. Con una película dividida con títulos claros para orientar a... Con una película dividida con títulos claros para orientar al espectador, anticipando el reto del protagonista en su progreso hacia convertirse en el GOAT. Temáticamente, cada valor conecta con el precio de ser el mejor de todos los tiempos, en un entrenamiento ritual representado de manera brutalmente gráfica en un terror psicológico atmosférico que redefine el costo de ser el mejor. Así que sí, listo por todo lo dicho, yo por eso a este film, Him, el elegido, le doy 3 estrellas como calificación personal y sin duda alguna es, claro que sí, entretenido plus.